versículo 29, versículo 30, hermanos. Vamos a exponer solamente esos dos versículos, hermanos. Y estamos hablando en esta mañana de la cena del Señor, es la cuarta parte, ¿no? La cuarta parte de la cena del Señor. Muy bien, dice la palabra de Dios, hermanos, y después oraremos. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La palabra duerme también en otras versiones habla de morir, ¿no? O de muerte. Muy bien, hermanos, entonces oremos en esta mañana y damos la bienvenida a los hermanos que ya están conectados en Facebook. Así que oremos en esta mañana, hermanos. Señor amado, te agradecemos por darnos el gran privilegio de venir a tu palabra, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes, que nos guíes, Padre, y que la palabra que vamos a compartir en esta escuela dominical realmente produzca el efecto espiritual que hemos orado. Ayúdanos, Señor, como siempre te lo pedimos, a ser diligentes, Padre. Ayúdanos, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos visto en estas semanas que en Corinto se estaba dando algunos abusos, ¿cierto? Entre esos, la embriaguez, la glotonería y la discriminación a los pobres. Y el apóstol Pablo, por supuesto, debe enviar esta carta para corregir o amonestar severamente a los creyentes de aquella región. Por supuesto, hermano, lo que estaban haciendo estaba muy mal, porque no entendieron lo que es la cena del Señor. Y como le hemos venido diciendo, hermanos, hay creyentes en la actualidad que no entienden lo que significa tomar la cena del Señor. El apóstol Pablo lo hizo con una pronta intención, y era que los creyentes judíos y gentiles comprendieran, hermanos, que nadie, absolutamente nadie, que se llama creyente, ¿cierto?, o que dice que ha sido salvado por el Señor, puede tomar la cena a la ligera, hermanos. Eso no puede pasar. Y cuando contextualizamos en este tiempo, pues de la misma forma debemos decir que nosotros, como su segunda audiencia, en ningún momento podemos venir a la mesa, hermanos, como lo hacían estos corintianos, ¿cierto?, sin ningún entendimiento, hermanos. Por lo tanto, hermanos, debemos tener todo el entendimiento claro, y ninguno, hermanos, en esta época puede decir que en su iglesia no se enseña o no se predica la manera sana y santa de venir a la mesa para tomar la cena del Señor. Hemos determinado entonces, hermanos, que aquellos que participan de la cena del Señor indignamente, en primer lugar, menosprecian el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario, ¿cierto? Se lo vimos y lo hemos venido repitiendo. Y tomamos, hermanos, como versículos bíblicos Isaías capítulo 43, desde el versículo 1 al 6. También hemos dicho, hermanos, que aquellos que toman o participan de la cena del Señor indignamente tienen en poco su sangre, la cual fue derramada para el perdón de los pecados. Y estuvimos allí, hermanos, en primera de Juan 1:9. Y dijimos también, hermanos, que los que toman la mesa, los que vienen a la mesa del Señor indignamente, desobedecen la ordenanza del Señor Jesucristo. Y esa fue nuestra enseñanza hace 8 días, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo Lucas 22, del 19 al 20. Y en esta mañana, hermanos, tengo el gusto de enseñar a través de estos 3 enunciados. El primero, ¿qué sucede cuando tomo la cena del Señor indignamente? Y es una pregunta. Ahora, ¿cuáles son las respuestas? Las que vamos a ver. Primero, comemos juicio. Esto está en el versículo 29 de Primera de Corintios, capítulo 11.
Primero, comemos juicio. Esa es la primera respuesta que vamos a dar. Y segundo, nos enfermamos, debilitamos o morimos. Y esto lo podemos apreciar en el versículo 30 de 1 Corintios 11. Veremos también, hermanos, algunas conclusiones finales y por supuesto algunas aplicaciones finales. Muy bien, hermanos, entonces vamos a desarrollar nuestra enseñanza y vamos a orar primero, ¿no, hermano? No hemos orado, así que vamos a orar. Voy a invitarle para que usted incline su rostro allí donde usted está y presentemos esta enseñanza. Bendito y amado Señor, para nosotros es una bendición poder predicar tu palabra, Señor. Para nosotros, Señor, es lo máximo que llegue el día domingo, el día tuyo, Señor, para que puedas hablarnos a nuestras vidas, para que puedas, Señor de la gloria, decirnos aquellas cosas que estamos haciendo mal, Padre, pero que también nos puedas animar a través de la palabra y puedas clarificar temas que posiblemente están como un poco quedados en nosotros. Ayúdanos y danos la sabiduría y danos la gracia para entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué sucede cuando tomamos la cena del Señor indignamente? Cuando se habla de tomar la cena del Señor, hermanos, se tiene que dejar en claro que no se refiere a nuestra dignidad o a nuestra indignidad como humanos. Se tiene que dejar esto muy claro, ya que si fuera el hecho, pues nadie debería tomarla, ¿cierto? Porque realmente todos somos indignos, si fuera por eso. Lo que debemos entender, hermanos, es que los que venimos a la mesa del Señor, ya sea cada 8 días o cada mes o cada 2 meses, debemos entender, hermanos, que todos los que hemos venido somos pecadores lavados por la sangre del Cordero. ¿Sí? Debemos entender eso, hermanos. No es que el Señor nos permita o no por nuestra dignidad o indignidad. Nosotros, hermanos, somos hechos dignos solamente por la muerte del Señor Jesucristo, solo por eso. Somos llamados dignos solo porque el Señor nos redimió a pesar de nuestra condición pecadora que usted y yo teníamos. Solamente por eso, hermano, y solamente por este hecho usted y yo podemos venir ante la mesa, hermanos, pero por nuestra dignidad humana no lo hacemos, hermanos. El Señor permite que sus escogidos participen de la mesa del Señor, no por ningún mérito especial que haya en nosotros. Pregunto, ¿acaso en usted hay algún mérito o en mí hay algún mérito para participar de la cena del Señor? No. Participamos de la cena del Señor solamente por misericordia. Participamos de la cena del Señor por la justicia que el Señor imputó en nosotros, hermanos. Solo por eso participamos de esta gloriosa mesa. Entonces no podemos pensar que venimos a la mesa del Señor porque llevamos más años en el Evangelio, ¿cierto? O porque nos la sabemos todas, o porque yo ya tengo, no sé, experiencia. No, hermanos. Todos, incluyendo la persona que se bautiza y apenas lleva 1 año, con el hermano que lleva 40 años, los dos son dignos delante del Señor por la muerte y su sacrificio de tomar y de participar en esta cena. Solamente por eso, por nada más. Entonces, hermanos, ¿qué sucede cuando tomo la cena del Señor? Comemos juicio. Eso es lo primero, hermanos. Comemos juicio. Acompáñenme una vez más a 1 Corintios 11, 29, hermanos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, hermanos. Dice el Señor en su palabra: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir. Mire esta palabra tan importante, hermanos, que no podemos dejar de pasar por alto. Sin discernir el cuerpo del Señor,
que dice la palabra, juicio come y bebe para sí. Hermanos, aquel creyente que viene a la mesa del Señor, pero que no discierne ni el cuerpo ni la sangre del Señor, el cual Él sacrificó por los pecadores, de la comida común, de la que usted y yo comemos a diario, es decir, del desayuno, del algo o las medianueve, del almuerzo. Si usted viene a la mesa del Señor, pero usted no entiende que la mesa del Señor no es eso, no es como usted probar un bocado cuando tiene hambre, pues lo que usted está haciendo, hermano, es que usted está satisfaciendo una necesidad física, pero usted está pecando porque no ha entendido lo que significa realmente la cena del Señor. Por lo tanto, al hacer eso, usted mismo se está condenando, o mejor, a aquellos que hacen eso. Lo que quiero decir, hermanos, es que cuando venimos a la mesa del Señor sin ningún entendimiento, pensando que tomar el pan y tomar el vino o tomar el jugo de la vid es como si yo comiera un desayuno, un almuerzo o unas medias nueves. Es decir, si ese es nuestro entendimiento, hermanos queridos, estamos pecando y gravemente. Porque vendrá juicio de parte de Dios sobre nosotros. Y estamos cayendo en condenación, hermanos. Y si usted alguna vez ha venido a la mesa del Señor, porque usted ha tenido hambre, y usted dice, bueno, pues yo me como este pancito y me tomo este jugo, y ahí como que, ¿cierto?, solidifico un poquito mi cuerpito mientras que llega el almuerzo. Estás pecando gravemente, hermanos. Estás cayendo en condenación. Y ojo, yo no estoy hablando de que la salvación se va a perder, hermanos. Yo no estoy diciendo eso. Y eso debe quedar muy claro. Tampoco estoy diciendo, hermanos queridos, que usted ya no es digno de participar de la mesa. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermano, es que si usted ha venido a la mesa así, es esta mañana, hoy, el día maravilloso para que usted pida perdón al Señor, para que usted se arrepienta. Posiblemente, hermano, cuando usted estaba en otra comunidad, usted lo hacía así, porque no tenía el entendimiento. Y también, hermano, puede haber pasado que usted haya tomado el pan y para que su hijo o su hija se quedara quieto, entonces usted le da un poquitico. Comas el pancito, tenga este poquito ahí como para que se quede quieto. Esto, hermano, es algo que también nos lleva a caer en condenación, hermanos. Y por eso debemos arrepentirnos, hermanos queridos. La palabra juicio, según el diccionario Vine, es la palabra crisis, con cada kilo. Y esta palabra crisis denota en primer lugar una separación. Crisis, juicio, denota en primer lugar una separación. Luego denota una decisión. Y después, hermanos, un juicio. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que cuando usted toma la cena del Señor o tomamos la cena del Señor desobedientemente y sin ningún entendimiento, hermanos, lo primero que va a venir es una separación, hermanos, por la desobediencia y por la falta de entendimiento. Segundo, hermanos, es que se va a tener que tomar una decisión radical. Y la decisión es o arrepentirse por nuestro pecado o no hacerlo. Si tú lo haces, el Señor te perdonará. Pero si no lo haces, lo que va a pasar es que vendrá un juicio. Y estamos hablando de una manera o en un sentido legal, hermanos. Pero lo que dice la Biblia aquí es que el juicio de Dios vendrá sobre aquellos que jamás entendieron y que siguen tomando la cena del Señor de esta forma, hermanos. Iglesia, venir a la cena de comunión sin tener en claro el sacrificio que el Señor hizo a través de su cuerpo y a través de su sangre. ¿Sabe qué significa? Enfrentarse a un juicio que el mismo Señor lo va a dictaminar, el mismo Señor, porque ya la iglesia local no lo va a hacer, ya no lo hará el pastor. Aquellos que vienen a la mesa ignorantemente, hermanos, participando de esta forma, están comiendo juicio
y será Dios mismo quien emita ese juicio para su gloria y para su honra. Es por esto, hermanos, que antes de venir y tomar la cena del Señor, debemos evaluarnos, hermanos, ¿cierto? Debemos evaluarnos y debemos realmente ver cómo está nuestra vida. Por esto, querida iglesia, quiero darle sencillamente algunos consejos que son bíblicos. Y lo primero, hermano, que debemos hacer antes de venir a la mesa es orar para que nuestro entendimiento de la mesa del Señor sea el correcto. Eso es lo primero que debemos hacer. Orar para que nuestro entendimiento de la mesa del Señor sea el correcto. Espero que usted esté anotando allí, hermano. Lo segundo, hermanos, debemos orar para no tergiversar esta ordenanza. La palabra tergiversar, por supuesto, es torcer, ¿cierto? Es torcer. Lo tercero, hermanos, y no se preocupe que volveré a repetir todos los puntos. Lo tercero es orar para que siempre accedamos a la mesa del Señor con gozo, hermanos, con gozo. Lo cuarto, queridos hermanos, es orar para que nuestros corazones estén centrados en nuestro Señor y en su meritoria obra. Lo quinto es orar para comprender que cada vez que participamos de la cena, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos anunciando hasta que Él regrese su muerte. Anunciando hasta que Él regrese su muerte. Y en 1 Corintios 11, 26, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Vaya conmigo, hermanos, no dejemos, por favor, de leer la palabra ni un solo instante. En el versículo 26 de 1 Corintios 11 dice: pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Punto número 6, hermanos. Debemos orar para seguir perseverando como creyentes hasta su segunda venida. Hermanos, esto es lo que debemos hacer. Y voy a recordarles rápidamente. En primer lugar, orar para que nuestro entendimiento de la mesa del Señor sea el correcto. Lo segundo, hermanos, orar para no tergiversar, es decir, para no torcer esta enseñanza. Lo tercero, hermanos, orar para que siempre accedamos a la mesa del Señor con gozo. Con gozo. Esta es la forma en que debemos venir a la mesa del Señor. Lo cuarto, orar para que nuestros corazones estén centrados en quién, hermanos, en nuestro Señor y en su meritoria obra. Lo quinto, orar para comprender que cada vez que participamos de la mesa, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Y lo último, orar para seguir perseverando como creyentes hasta su segunda venida. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, aquí hay otra pregunta que debemos contestar, hermanos, y es: ¿cuándo comemos juicio? ¿Cuándo comemos juicio? Entonces, hermanos, conforme a las Sagradas Escrituras, comemos juicio cuando no percibimos con fe, al venir a su mesa, el cuerpo y la sangre del Señor. Comemos juicio cuando no percibimos con fe, al venir a su mesa, el cuerpo y la sangre del Señor. Hermanos, debemos entender que así como fuimos salvados por fe y por gracia, de la misma manera debemos venir a la mesa del Señor. Debemos venir percibiendo solo por fe el cuerpo molido del Señor y la sangre derramada en la cruz por nosotros. De esa forma, hermanos, si no lo hacemos así, estamos comiendo juicio, hermanos. Comemos juicio cuando participamos de la cena del Señor con despreocupación. Vuelvo y le repito: comemos juicio cuando participamos de la mesa del Señor con despreocupación.
Es decir, no pensando en su cuerpo, el cual fue inmolado por su pueblo. Cuando yo vengo y participo de la mesa del Señor, ya simplemente tomo el pan, ¿cierto? Y también tomo el vino y me los como y ya, porque el pastor nos ha dicho, estamos participando y estamos comiendo juicio, porque no entendimos, hermano, que el Señor fue inmolado por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Oh, hermanos, ¿qué haríamos nosotros? Piensen esto, ¿qué haríamos si el Señor no hubiera muerto? ¿Qué haríamos, hermanos? Estaríamos, creo que en una depravación terrible, hermanos, haciendo lo que no le agrada al Señor, pero de una manera más. Pero el Señor, hermano, en su misericordia, fue llevado al matadero como una oveja, dice Isaías, para que usted y yo tuviéramos vida eterna, hermanos. Y cada vez que venimos a la mesa, esto debe ser claro. Yo tomo la mesa, el pan y el vino, porque mi amado Señor murió por mí. Lo tercero, hermanos, comemos juicio cuando tratamos con total indiferencia el recuerdo del Señor al venir a su mesa. ¿Cuántos de ustedes no recuerdan con gozo algún familiar que ya ha partido, hermanos? Creo que muchos, ¿cierto? Recordamos posiblemente al abuelito, a la abuelita, ¿cierto? A la mamá, al papá, un tío, un amigo, y usted lo recuerda con gozo. Pero es lamentable saber que hay hermanos que vienen a la cena del Señor y ni siquiera, hermanos, en su mente está el recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros. Y cada vez que venimos a la mesa tiene que haber un recuerdo. Cada vez que yo veo ese pan debo decir, Señor, gracias, porque fue a través de tu muerte, ¿cierto?, que yo fui salvado. Y que más adelante mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos también serán salvados. Pero si yo veo eso con total indiferencia, hermano, estamos comiendo juicio. Y vuelvo y le repito, el juez que estará dictando sentencia será Cristo. Número 4, hermanos, comemos juicio cuando al venir a la mesa de comunión tratamos los elementos como si fuera cualquier comida o cualquier cosa. A veces existen o hay hermanos que evalúan y en vez de tomar el vino, sencillamente sin murmurar, se ponen a probar a ver qué es. Uy, esto es como, ¿cierto? Esto parece como vino de tal marca. Esto parece como jugo de tal... No, hermanos, ese no es el propósito. El propósito es que usted trate los elementos no como una comida, no, sino que usted entienda y comprenda que así como usted mastica ese pan, de la misma forma el Señor fue molido, su carne fue maltratada, hermanos. Dice Isaías que su rostro fue desfigurado por amor a nosotros, y su sangre fue derramada, hermanos, por amor a su pueblo. Cuando usted coma ese pan y usted lo esté moliendo allí en sus dientes, usted entienda que por nuestros pecados Cristo fue molido. No se lo coma y diga, qué rico. Oiga, si esto como que parece pan. No, hermanos. Y mucho menos cuando usted tome el vino o el jugo de la vid, usted comienza a probarlo. Oiga, está como rico. Voy a pedir la receta más tarde a ver cómo lo hago. Ese no es el punto, hermanos. El punto es entender lo que Cristo hizo por nosotros. Amén, hermanos. Ahora quiero preguntar, ¿usted está entendiendo en esta mañana? Y lo último, hermanos, comemos juicio cuando dejamos de entender que a través de la participación de la cena del Señor, su presencia es tangible, hermanos. Tangible. Miren, hermanos, cuando tomamos la mesa, cuando venimos a la mesa del Señor y comemos el pan y tomamos del vino, debemos entender que Dios es omnipresente, hermanos. Y este es un atributo. Y también debemos entender que Dios, hermano, es omnisciente, lo que significa que el Señor lo sabe todo, hermanos. Y el Señor sí sabe, y el Señor sí puede pesar su corazón. Y el Señor realmente, así como Él sabe por qué viene a la iglesia,
así el Señor sabe usted por qué está tomando la cena y cómo está su corazón. Si usted toma la cena y en esa mañana o en esa semana ni siquiera usted se examinó, hermano, usted está cayendo en un pecado, hermanos. Amén. Muy bien, hermanos. Ese es el primer punto de esta mañana, hermanos. En el versículo 29, el Señor habla de que si venimos a la cena podemos comer juicio, hermanos. Ahora vamos a leer y vamos a pasar al segundo punto. Primera de Corintios 11:30, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El segundo punto, o la segunda respuesta, hermanos, en qué sucede cuando tomamos la cena del Señor, es lo siguiente: podemos enfermar, y esto es literal, podemos debilitarnos, hermanos, o podemos morir. El desorden en Corinto, por el desenfoque de la mesa del Señor, hermanos, ¿sabe qué produjo? Produjo tres cosas. Lo primero, que algunos se enfermaran, conforme a como el apóstol Pablo lo está enseñando. Otros, que se debilitaran espiritualmente. Aquí cuando se habla de debilitar, se está hablando de una debilidad o un debilitamiento espiritual, hermanos. Y otros, desafortunadamente, murieron. Y la pregunta, hermanos, es ¿por qué? Sencillo, porque tuvieron en poco la mesa del Señor, hermanos. Ahora, quiero hacer una pregunta para que usted simplemente la conteste allí, en silencio. ¿Cómo usted está viniendo a la mesa del Señor, hermanos? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿De la manera correcta o de la manera incorrecta, hermanos? Amada iglesia, esto que he dicho, estos tres puntos que he dicho, enfermar, debilitar y morir, son consecuencias de no tomar la cena del Señor conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Sabe qué, hermanos? Permítanme decir esto, hablándolo en este tiempo. Hay personas que dicen ser cristianas y viven en una ruina espiritual tan terrible, hermanos. Posiblemente por esto, porque no han entendido lo que es tomar la cena del Señor, y no solamente por eso, sino porque su vida es una vida de mediocridad en todo lo que hacen. Y esas personas, hermanos, un día, hermanos queridos, tendrán que estar a cuentas con el Señor. Y cuando el Señor les llame a juicio, hermanos, ahí sí no va a estar el pastor, tampoco estará el líder, no habrá nadie, hermanos, solamente él o ella con el Señor. Esta mañana es un llamado urgente de parte de Dios a que en verdad usted sea un verdadero cristiano, hermanos, a que en verdad vivamos para el Señor, hermanos. Pregunto, ¿las consecuencias por tomar la cena del Señor indignamente son terribles, sí o no? Sí. Son muy terribles. Hermano, mire su casa, mire su familia, mire su propia vida. ¿Cómo está usted, hermano? Posiblemente, hermano, has venido tomando malas decisiones y has venido participando o no participando de lo que debes participar, y tú piensas que al Señor se le puede pasar por la galleta, ¿cierto? Como se dice. Yo hago, yo pienso, nadie me ve, pero el Señor te está viendo. Ese es el grave problema. Que nosotros te veamos, eso no importa. O que no te veamos. Pero el Señor te está viendo y sabes lo que estás haciendo, hermanos. Tomar la cena del Señor, entonces, hermanos, trae juicio de parte de Dios por la desobediencia y por el poco discernimiento, hermanos, de la misma. Enfermedades, dice el texto, ¿cierto? Enfermedades. El texto, hermanos, no dice qué tipo de enfermedades. Debemos ser muy juiciosos
en ver el texto. El texto en ningún momento dice cuáles enfermedades, no dice. Pero se aclara que habían y que muchos enfermaban por múltiples enfermedades, no sabemos cuáles. De pronto, hermano, pensemos en esta. Ellos comían, ¿cierto? Comían y comían y comían, iban y vomitaban, volvían a comer. De pronto enfermedades en el estómago. Esa puede ser una. Enfermedades en la garganta, hermanos. Por estar haciendo ese ejercicio de comer, vomitar, comer. De pronto, hermanos, tomaban un vino muy fermentado y su hígado se estaba enfermando, entre otras, hermanos. Ahora, esto simplemente es una posibilidad, ¿no? No estoy diciendo que es así, hermanos. El juicio trae enfermedad. Lo segundo que dice el texto es que muchos, hermanos, estaban debilitados, ¿cierto? Eso dice el texto allí. Pero es posible, hermano, que esta debilidad haya sido espiritual. Y por este juicio, ¿sabe qué estaba pasando? Había mucha aflicción en el espíritu. Y hago nuevamente la aclaración, hermano. Pablo no está hablando de perder la salvación. Pablo está hablando de un juicio por la desobediencia, hermanos. Y lo tercero, dice el apóstol Pablo, muchos duermen. Muchos, por el poco entendimiento, murieron prematuramente, hermanos, a causa de la enfermedad. Muchos murieron prematuramente. ¿Y sabe debido a qué? A que profanaron la mesa del Señor. Y ahora que estaremos viendo más tarde la membresía, también nos vamos a dar cuenta, hermano, que cada uno de los miembros darán cuentas por faltar a los servicios públicos, hermanos. A estos servicios o a estos cultos, Dios va a pedir cuentas. Y va a pedir cuentas en más gravedad cuando usted puso excusas que no eran válidas. Dios va a pedir por eso cuentas, hermanos. Hermanos queridos, para ir terminando, examinémonos en esta mañana. Examinémonos antes de tomar la cena del Señor. Y después de que usted se haya examinado, por favor, no se quede ahí mirando a los otros tomar la cena del Señor. No, accedamos con gozo a esta ordenanza instituida por el Señor. Usted no puede quedarse ahí mirando porque usted se sintió mal, como lo hacen muchos. No, me siento mal, me siento como una cucaracha pequeña. No. Estamos dando unas pautas muy claras, ¿cierto? Para que usted entienda que antes de tomar la cena, ¿qué tiene que hacer? Examinarse, ¿cierto? Evaluar su vida. Como siempre lo voy a decir, hermano, lástima, hermanos, que otros hermanos se quedan por fuera, hermano, y no escuchan esta verdad tan maravillosa. Lástima que muchos no aprovechan este tiempo, hermanos. Hermanos queridos, como nota de pie o pie de nota, hermanos, todo creyente nacido de nuevo, bautizado conforme, ojo, a las sagradas escrituras, no bautizado porque lo metieron en un tanque ya, no, bautizado conforme a las sagradas escrituras y dando un testimonio claro, aunque todavía estemos luchando en nuestra carne, deberemos participar todas las veces de la cena del Señor. No puede haber, hermanos, un solo domingo que usted sepa que se va a participar de la cena del Señor, que usted diga, pastor, qué pena, pero este domingo no puedo ir. Y mucho menos, hermano, cuando la excusa es que me voy para el parque, me voy de paseo, porque es que hay tiempos que no paseo. Esto es pecado, hermanos. Cuando lo entendemos de esta manera, hermanos, nos estamos enfrentando directamente al Señor, ¿cierto? Ya no a una disciplina eclesial, no, directamente al Señor. Veremos 3 conclusiones, hermanos, y quiero que usted medite en cada conclusión. La primera, debemos venir a la mesa del Señor con temor, hermanos, con temor y con temblor. Miren, hermanos, deberíamos temblar literalmente. Mírenme para acá un momentico. Deberíamos temblar literalmente, hermanos, cuando aquí se para el hermano con la cena lista para que usted la reciba.
Usted debería temblar, porque si usted no se ha examinado, es muy posible que usted coma juicio. Usted debería temblar, deberíamos estar aquí con temor, diciendo: Señor, permíteme evaluarme, Señor, permíteme, Señor, hacer las cosas para ti. Nuestras piernas deberían temblar, hermanos. Ya que no estamos participando de cualquier comida, hermanos. Es que no es cualquier comida, es que es la cena del Señor. Y la cena del Señor, recuerden que también la tomaremos en la eternidad con nuestro amado Jesús. Y si usted aquí participa indignamente, no puede ser digno de ir a la eternidad, hermanos. Creo que me está entendiendo, ¿cierto, hermano? Lo segundo, hermanos, no tomemos la cena del Señor a la ligera, sin conocimiento, hermanos, porque podríamos pecar por ignorantes. Y yo le pregunto a usted: ¿habrán hermanos que en este momento estén tomando la cena de esta forma? Creo que muchos, ¿cierto? De pronto no les han enseñado bien. Estoy hablando a nivel general. Creo que muchos. ¿Alguna vez usted participó de la mesa del Señor así, de esta forma? Yo creo que sí, hermano. Creo que todos lo hicimos de pronto, sin un entendimiento claro. Y la última conclusión, hermano: la cena del Señor es una ordenanza seria, santa y con gran significado espiritual. No podemos acceder a ella sin examinarnos. Usted no puede venir a la mesa del Señor sin examinarse. Y les recuerdo que de hoy en 8 días estaremos participando de la mesa del Señor. Yo espero que todos estemos aquí, hermanos. Y como aplicaciones finales, hermanos, es decir, para que usted lo ponga en práctica, y también yo: ningún miembro, ninguno, puede privarse de tomar la cena de comunión. Ninguno. Así usted me diga: pastor, es que mi pecado es tan grande, tan grande. Sí, pero el Dios que tenemos es más grande todavía. Ningún miembro puede privarse de tomar la cena de comunión. Al hacerlo, puede caer en un pecado serio. ¿Sabe por qué? Porque está desobedeciendo el mandato del Señor. Porque ¿quién dio el mandato? ¿El hombre o nuestro amado Señor Jesucristo? Jesús. Y por lo tanto tenemos que venir. Y lo segundo, hermanos, la cena del Señor debe ser tomada solo por aquellos que han sido regenerados en el Señor, que han sido bautizados y que su fidelidad hacia el Señor ha sido probada. Amén, hermanos. Esta es la manera en que debemos tomar la cena del Señor. Hermanos, póngase de pie esta mañana, y en nuestro break estaremos hablando un poquito, hermanos, con ustedes sobre esto. Así que, hermanos, presentemos al Señor esta enseñanza y agradezcamos al Señor en esta hora, hermanos. Y antes de finalizar, para pasar a nuestro break, vamos, después de la oración, a entonar un himno con nuestros hermanos que están conectados. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor amado, queremos en esta mañana venir delante de ti. Queremos, Señor, que nos perdones. Queremos, Señor de la gloria, que en esta mañana, Dios maravilloso, nos guíes a la verdad del Evangelio. Oh, mi Dios eterno, yo te pido a ti, Señor amado, que sea tu gracia, que sea tu misericordia en nuestras vidas. Señor, perdónanos por nuestra negligencia. Señor, perdónanos por tomar esta cena tan sagrada de una manera despectiva. Señor, perdónanos. Oh, mi Padre precioso, ayúdanos a entender lo que significa tomar la cena del Señor de una manera correcta. Oh, Señor, ayúdanos. Perdona a aquellos hermanos infieles, aquellos hermanos que apóstatan, Señor, aquellos hermanos, Señor de la gloria, que prefieren, Señor, hacer su perfecta voluntad y no obedecer, Padre.
Oh Señor, ¿qué más debemos hacer? ¿Qué más debemos hacer con aquellos hermanos que no obedecen, Señor? ¿Qué más debemos hacer? Un día, Señor, se enfrentarán a ti, Padre. Y cuando se enfrenten a ti, Señor, el juicio será justo, severo y correcto. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, cantemos en esta mañana. Pónganse de pie, hermanos queridos, todos los que están sentados. Cantemos en esta mañana, Señor, hermanos. Vamos a cantar Maravillosa Gracia. Maravillosa
bien, hermanos, sentémonos. Entonces agradecemos a los hermanos que se conectaron. Muchas gracias, hermano, y ya nos vemos. Una